Para mí, una de las cosas más importantes en fotografía de paisaje es la atmósfera. Y muchas veces me pasa que estoy ante una atmósfera increíble, pero mi cámara no es capaz de plasmarla. Simplemente mis fotos no muestran lo que mis ojos están viendo. ¿Cómo se realza o se crea esa atmósfera que te transporta hasta ese lugar cuando ves una fotografía? Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida una semana más a Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la naturaleza y la fotografía natural en el sentido más amplio que podríamos imaginar. Existen diferentes técnicas para conseguir atmósferas increíbles, pero para mí el software más sencillo y económico que me permite conseguirlo es Luminar Neo. Así que vamos a por ello. Aprovecho para recordarte que aplicando el código NATURAL durante tu compra te ahorrarás 10 euros tanto en la licencia perpetua de Luminar Neo de 99 a 89 euros como en la licencia anual de 59 a 49 euros. Además tendrás un periodo de prueba de 30 días en el que se te reembolsará tu pago si finalmente decides que Luminar Neo no es el software que se adapta a ti. Y dicho esto, vamos a pasar al ordenador y voy a enseñarte cómo conseguir atmósferas épicas en tus fotografías de paisaje. Bien, pues aquí estamos de nuevo en Luminar Neo y aquí tengo 3 fotografías que capturé durante el Tour La Palma 2024. Fotografías en este caso de paisaje, porque el Tour La Palma es un viaje que realizamos anualmente y que combina tanto fotografía de paisaje en un entorno único como es la isla bonita de las Islas Canarias, con sus impresionantes cielos nocturnos, con fotografía nocturna y astrofotografía bajo sus espectaculares cielos nocturnos. Aprovecho para recordarte que en la edición de este año 2025, del 24 al 31 de mayo, todavía nos quedan algunas plazas libres. Tienes toda la información en la descripción de este vídeo y en el primer comentario. Y aquí traigo una pequeña selección de 3 fotografías de momentos únicos que capturamos en La Palma. Momentos únicos, pero que cuando nos acercamos y vemos la imagen, no terminan de tener esa esencia, esa atmósfera que yo vi y que yo recuerdo de aquel momento. Como por ejemplo este atardecer desde el Roque de los Muchachos con el sol colocado aquí entre las nubes altas y este mar de nubes, con esta atmósfera que yo recuerdo que había en este lugar, pero que la foto no termina de transmitirla. O por ejemplo, esta fotografía que realicé en el bosque de Laurisilva de La Palma, inmersos en la niebla, que realmente parecía que estábamos en un bosque jurásico y que iba a salir un dinosaurio entre las ramas de los árboles. Y sí, se aprecia que hay algo de niebla, pero no termina de aportar esa atmósfera que yo recuerdo de ese momento. O por ejemplo, este atardecer que fotografiamos en las salinas de Fuencaliente, un enclave increíblemente fotogénico de la isla de La Palma, donde tuvimos además un atardecer espectacular, pero que no termina de transmitir las sensaciones de ese momento. Vamos a ver cómo Luminar Neo nos permite conseguir esas atmósferas increíbles con solamente unos pocos clics. Así que vamos a empezar con el atardecer en los Tajinastes desde el Roque de los Muchachos, que para mí es una foto muy especial. Me voy a editar. Como siempre, lo primero que voy a hacer va a ser asignar el perfil de Adobe Standard y voy a empezar con una edición súper rápida porque vamos a pasar directamente a la creación de esa atmósfera. Me vengo por aquí a la mejora con y el acento por inteligencia artificial, que me permite sacar un montón de estructura en la zona de sombras, manteniendo la zona de luces. Desde aquí, desde el mejorador de cielos, lo que voy a hacer va a ser aportar un poquito de sombra a ese cielo. Ahí tendría ya un buen punto de partida para generar la atmósfera de esta fotografía. Evidentemente podemos hacer muchas cosas, podemos trabajar la estructura de la imagen, podemos trabajar sombras, iluminaciones, contraste, podemos trabajar muchas de estas cosas. Por ejemplo, voy a bajar aquí un poco las altas luces. Pero una de las herramientas más potentes que para mí tiene Luminar Neo para generar atmósfera en fotografías como esta es la herramienta de luz mágica, que
que la tenemos por aquí. Es una herramienta de inteligencia artificial que simplemente moviendo el deslizador de intensidad nos va a detectar automáticamente el punto de luz de la fotografía, en este caso es el sol, evidentemente. Lo detecta de forma automática, aunque nosotros con un pincel también podríamos identificarlo. Y esto funciona de la siguiente manera: si aumentamos la intensidad, fíjate cómo empieza a generar ese halo alrededor del sol que genera un efecto místico realmente increíble. Y ahora desde aquí podemos regular todo lo que queremos ajustar en esta fotografía. Por ejemplo, yo el tamaño lo voy a ampliar. Como ves, me ha sacado una serie de puntas en la luz, eso no lo quiero, así que desde aquí, desde el número de haces, lo voy a eliminar. Desde aquí podríamos generar esos haces o eliminarlos. Yo los tengo de forma natural generados con el objetivo fotográfico, la famosa Sunstar. Así que quito los haces y voy a seguir trabajando este efecto. Fíjate cómo desde aquí podemos controlarlo y ajustarlo de forma increíble. Y solamente aplicando este ajuste hemos pasado de esto a esto. Realmente es espectacular lo que conseguimos con este efecto de luz mágica. Y es que verdaderamente el recuerdo que yo tengo de este atardecer es esto, pero mi cámara sacó esto otro. Y realmente, como puedes ver, con una sola herramienta en Luminar Neo podemos conseguir transmitir esa atmósfera que recordamos del momento en que capturamos la fotografía. Con esto solamente la atmósfera ya estaría creada, pero es que además podemos terminar de perfeccionarla, por ejemplo, aplicando un filtro místico, que es un filtro que me encanta para fotografía de paisaje porque aporta un ambiente súper mágico a las fotografías de paisaje. Fíjate cómo, aplicándolo de forma sutil, nos permite generar un contraste súper bonito entre las zonas de luces y las zonas de sombras. Si las sombras se nos quedan demasiado oscuras, podemos levantarlas un poco, aunque en esta imagen a mí me gusta mucho el contraste que generan las sombras con las luces. De hecho, los taginastes tienen una característica, que es que estos pelitos que tienen en los bordes se iluminan cuando le da la luz del sol y permite recortar la silueta del taginaste con esta zona en sombra. Y fíjate que he tocado solamente dos herramientas en Luminar Neo y hemos pasado de esto a esto otro, tocando solamente dos herramientas. Bien, vamos a pasar ahora a la segunda fotografía, que es la niebla en el bosque de Laurisilva. Otra fotografía de la que también recuerdo una atmósfera espectacular y que, si bien se representa más o menos en la fotografía, no tiene nada que ver con lo que yo recuerdo de aquel momento. En esta fotografía vamos a trabajar un poco más. Como siempre, en revelado voy a poner el Adobe estándar, voy a aplicar la mejora con inteligencia artificial, el acento, aunque en este caso no sé si aplicarlo mucho porque fíjate que me levanta mucho las sombras que tengo en esta zona de aquí. Y yo no quiero levantarlas tanto porque tengo el contraste con estas tres plantas de color verde y quiero que se mantenga ese contraste de sombras e iluminaciones. Así que en este caso no voy a aplicar esta herramienta, me voy a venir de nuevo a revelado y voy a trabajar un poquito las altas luces de la fotografía. Y el contraste inteligente en este caso, que me permite conseguir ese efecto que yo buscaba, estas sombras en contraste con estas tres plantas de color verde. Bien, estamos en este punto, vamos a trabajar la niebla en esta imagen y para esto tenemos un filtro para ello, el filtro de atmósfera dentro de la sección de paisaje. Es un filtro que nos permite realzar las nieblas o crear nieblas. En este caso vamos a realzar esta niebla, vamos a ver cómo actúa. Si yo activo aquí, fíjate cómo detecta perfectamente dónde se encuentra la niebla en la imagen y nos permite realzarla de una forma espectacular. Esto ya se va pareciendo mucho más al recuerdo que yo tengo de esta sesión de fotografía. Desde aquí podemos crear profundidad, podemos dejar que solamente actúe en una zona concreta o podemos crear profundidad para que la niebla se acerque a nosotros. Y desde aquí igualmente podemos controlar la luminosidad con la que actúa esa niebla. Si es una niebla demasiado potente, puede llegar a quedar artificial. Así que desde aquí podemos ajustarlo perfectamente. Desde aquí, desde el filtro de paisaje,
podemos trabajar los verdes de la fotografía, los verdes de las hojas. Desde aquí, desde mejorador de follaje. Fíjate lo que pasa cuando yo levanto este deslizador. Los verdes resaltan mogollón. Es increíble cómo se empiezan a ver todos los verdes de las hojas. Y realmente es el contraste que yo estoy buscando de estas hojas verdes con estas sombras de la roca tan negra. De hecho, desde aquí podemos incluso ajustar un poquito el color. Si vemos que las hojas se nos vuelven demasiado amarillas, pues desde aquí podemos mover ligeramente el deslizador hacia el azul y tener unas hojas más naturales. Ahí estaría. Por último, por aquí abajo tengo la herramienta reiluminar. La herramienta reiluminar lo que me permite es sumar o restar brillo en las zonas lejanas o cercanas de la fotografía y controlar la profundidad. Así que fíjate cómo desde aquí puedo controlar perfectamente todo esto. En la parte cercana de la fotografía yo quiero restar brillo, quiero tener ese contraste. Y en la parte más lejana lo que quiero es aumentar el brillo, de forma que me genere un contraste entre el primer plano más oscuro y el plano lejano más claro, con ese efecto de la niebla. Y vamos con la tercera fotografía de la sesión de fotografía de atardecer en las salinas de Fuencaliente. Esto es una fotografía de atardecer más típica que lo que hemos visto en las dos imágenes anteriores, pero a la que seguro que también podemos sacarle mucho partido. Como siempre, en primer lugar revelado, y me voy al perfil de Adobe Standard. Ahora en este caso sí que vamos a aplicar la mejora con inteligencia artificial, el acento y el mejorador de cielos, porque aquí fíjate que sí que podemos sacar mucha información al aplicar el acento, sobre todo en este paisaje tan negro, tan característico de las islas volcánicas como son las Canarias. Con el acento podemos sacar detalle en todas esas estructuras negras y con el mejorador de cielos pues lo que vamos a hacer es contrastar todavía más este cielo tan expresivo que tenemos. Bien, me voy a ir a atmósfera y en este caso voy a aplicar una niebla en capas. Una niebla en capas que se va a posicionar en esta zona central de la fotografía. Vas a verlo. Si yo levanto aquí el deslizador, fíjate cómo la niebla se posiciona en esa zona de ahí. Lo que voy a hacer va a ser darle profundidad para que llegue un poquito más abajo. Es algo muy sutil. Fíjate que es un efecto muy sutil, pero que nos da cierta nebulosidad y más luz aquí, en el primer plano. Lo que voy a hacer va a ser aplicar también en esta fotografía el filtro de luz mágica, porque no dejamos de tener un momento de luz bastante potente en la imagen con este atardecer, así que activamos luz mágica. Vamos a ver si nos detecta dónde se encuentra el sol. En este caso no nos lo detecta, así que lo vamos a añadir nosotros con un pincel. Seleccionamos aquí el tamaño del pincel y vamos a decir que el sol está aquí. Y ahora sí, si yo levanto el deslizador, fíjate cómo empieza a generar ese destello. En este caso voy a quitar también los haces de luz, porque lo único que quiero hacer es generar ese efecto fogonazo que produce este filtro. Más o menos estaría por ahí la cosa, pero esta fotografía me está pidiendo color. Aquí en el primer plano tenemos unas salinas de color rosado, en el cielo tenemos tonos anaranjados de esa puesta de sol y en general a esta fotografía le falta color. Así que me voy a venir a la herramienta de color y desde aquí vamos a trabajar todos estos colores. Vamos a activar saturación y vamos a trabajar los naranjas, vamos a trabajar los magentas y morados, rojos. Bien, ya he saturado de forma selectiva todos estos tonos, pero ahora le voy a pegar un estirón general a la fotografía con intensidad. Bueno, y esto ya va siendo otra cosa, ¿verdad? Por último, voy a trabajar un poco el contraste general de la fotografía, yéndome a la sección de filtros profesionales y activando el de super contraste. Este filtro me permite trabajar el contraste de altas luces, de medios tonos y de sombras de forma selectiva. Vas a ver de qué manera actúa. Fíjate que aquí tenemos un fogonazo bastante potente de esta puesta de sol que además lo hemos acentuado con ese filtro de luz mágica.
Así que desde aquí podemos contrastarlo un poco, podemos hacer un contraste de altas luces y podemos bajar un poco esa intensidad. De esta manera tenemos un fogonazo más tenue y tenemos un cielo más contrastado. No queremos perder ese contraste en este cielo tan expresivo que tenemos. Voy a contrastar también los medios tonos. Esto me afecta, como puedes ver, en el cielo y en el primer plano. Aquí si nos pasamos vamos a tener una fotografía demasiado saturada. Y fíjate que el cielo nos coge un contraste muy interesante, sobre todo por aquí. Y por último, contraste de sombras, que lo que me permite es subir ligeramente la luminosidad en las sombras. Y fíjate cómo toda esta zona de aquí que envuelve al faro empieza a mostrar detalle. Antes era casi una masa negra y ahora empieza a mostrar detalle. Incluso por aquí, por las montañas, empieza a aflorar algo de detalle. Y fíjate cómo, sí, esta fotografía nos ha llevado un poquito más de trabajo, pero fíjate cómo en menos de 5 minutos y con solamente unos pocos clics hemos pasado de esto, una fotografía prácticamente muerta, una fotografía que no tiene prácticamente nada, a esto otro. Una espectacular fotografía de atardecer en las salinas de Fuencaliente, en la isla de La Palma, una auténtica explosión de luz y de color con una atmósfera increíble. Como has visto, una buena atmósfera puede hacer que tus fotografías ganen muchísimo. Illuminar Neo es un software que nos permite conseguirlo de forma rápida y efectiva. No olvides aplicar el código NATURAL en tu compra y ahórrate 10 euros. Nos vemos de nuevo la próxima semana con lo que más nos gusta, fotografía y naturaleza, aquí en Natural Portraits. ¡Adiós!